Hortensio, Maldición y Muerte, primera parte. En las haciendas del México antiguo ocurrieron muchas historias que podrían perturbar la mente del más valiente. El poder y el deseo de poseer generaba muchas veces la hostilidad de aquellos hacendados que no siempre eran condescendientes ante sus subordinados. Los castigos y las torturas se hacían presentes ante la desobediencia de estos, y la explotación laboral era el pan de cada día. Y había quienes poseían el alma tan fría que ni el mismo demonio les haría temblar, como en este caso don Camilo, quien era un poderoso hombre dueño de un gran rancho y que tenía a su servicio a muchos trabajadores. Camilo, cuando fue joven, cometió muchas barbaridades y muchos crímenes. Se sentía dueño del mundo, casi como un dios, y hubo un suceso en el pasado que le marcó de por vida. Años atrás, él estaba enamorado de Mariana, una bella joven que era muy deseada por los hombres de aquel pueblo. Camilo, como era de esperarse, trataba de cortejarla, pero Mariana siempre lo rechazaba porque sabía que él no era un hombre de bien, y sobre todo porque ella estaba enamorada de Agustín, quien era un joven noble, pero pobre. Él era hijo de un chamán llamado Hortensio, de quien se decía que era muy poderoso. Sin embargo, Agustín no decidió seguir el camino de su padre y se dedicaba a ser obrero en las tierras de Camilo. Como se imaginarán, Camilo siempre era un obstáculo entre Mariana y Agustín. Siempre se metía entre estos dos, impidiendo pudieran consumar una relación. Incluso Camilo le había amenazado a Agustín de muerte, y con su poder no era de dudar que tuviera los recursos para hacerlo. Así que Agustín debía hacer algo, e ideó un plan perfecto, aunque no el más correcto. En una noche, Agustín, a escondidas, tomó del baúl de su padre Hortensio un saco de monedas de oro, pues a Hortensio el chamán, aunque aparentaba ser pobre, le pagaban muy bien por sus trabajos. No obstante, él siempre regalaba la mayor parte del dinero a los pobres. Pero Agustín, con esas monedas, saldría esa misma noche de su casa y se encontraría con Mariana en el árbol de pirul que estaba a las afueras del pueblo. Ellos habían planeado escapar e irse lejos a hacer su vida juntos. Estaban esperando una carreta que pasaría por ellos a la medianoche y los llevaría a la ciudad. Pero no contaban con que alguien había informado de aquello a Camilo, quien llegó junto con uno de sus capataces, montando a caballo, y se encontró con aquellos prófugos en medio de la oscuridad. Camilo, al verlos, bajó del caballo y con desprecio expresó: Miren nada más, ¿a dónde van? Marianita, ya no son horas de andar afuera. Podría ser peligroso para una muchachita como tú, y más si andas con alguien tan muerto de hambre y cobarde que no sabe siquiera usar un arma, y me imagino que mucho menos ha de saber complacer bien a una mujer tan linda como tú. Al escuchar las palabras de Camilo, Mariana no dudó en confrontarlo. Ya lárgate, Camilo, o mi padre hará que te tragues todas tus palabras. Tú sabes que él por mí es capaz de mandarte colgar de lo poco que tienes de hombre. Mira, la mujercita se nos puso brava. Pues es que como no tiene quien la defienda. ¿Qué quieres, Camilo? Déjanos en paz. ¿Por qué no vas a emborracharte y a buscar pleito en la cantina? Nosotros no queremos problemas contigo. Además, tú sabes que Mariana y yo nos amamos.
No me digas eso, Agustín. ¿A poco crees que te voy a dejar llevarte lo que me pertenece? Cuando yo quiero algo simplemente lo tomo y ya es mío. En este pueblo yo mando, ¿me oíste? Camilo se bajó del caballo y tomó a Mariana en sus brazos, tratando de besarla a la fuerza. La chica comenzó a gritar. Agustín intervino y así los enfurecidos hombres comenzaron a pelear. Aquella lucha ocurría bajo la oscuridad de la noche y la luz de la luna, y lejos de los oídos de alguien que pudiera ayudar a detener el encuentro. Pronto aquel silencio había sido quebrado por el estruendoso sonido del arma de Camilo, quien había descargado en 2 ocasiones sus balas sobre Agustín, quien cayó muerto. Mariana se acercó al cuerpo ensangrentado de su amado, se agachó, lo abrazó, expresando su dolor con aquellas lágrimas en sus ojos y con el alma completamente deshecha. Agustín, levántate. No me dejes aquí. No quiero que te mueras. Ya no llores, Mariana. Solamente quité del camino lo que nos estorba. Ahora sí vas a ser mía. Y a la mala, porque veo que no hay de otra. Mariana, enfurecida, tomó una navaja que Agustín portaba y se lanzó contra Camilo a manotazos, y logrando hacerle un corte en la mejilla, de la cual la sangre comenzaba a escurrir por todo el rostro de Camilo. Mira lo que has hecho, maldito infeliz. ¿Sabes qué? Siempre sí voy a dejar que seas feliz con Agustín. Ahora mismo te voy a mandar con él. A mí nadie me falta el respeto y menos una vieja. Así, furioso, Camilo desenfundó su arma y la apuntó hacia la cabeza de Mariana, y sin piedad ni misericordia, jaló el gatillo que desató un estruendo que arrebataría el silencio de la noche y también la vida de la mujer que cayó al suelo sin vida. Camilo, sin preocupación, le pidió a su acompañante que le ayudara a montar los cuerpos en uno de los caballos, y así los llevaron a enterrar justo a las afueras de su rancho, cerca de los sembradíos de maíz, en un lugar donde nadie pudiera encontrarlos. Una vez llegando al punto indicado, Camilo y su ayudante cavaron un hoyo de 1,5 metros. Arrojaron los cuerpos y Camilo, quien después de trasculcar las cosas que traía Agustín, descubrió aquellas monedas de oro. Mira nada más. Con que con esto pretendían irse muy lejos. Pero primero muertos antes que burlarse de mí. Si Mariana no era pa' mí, no iba a ser pa' nadie. Y pa' que vean que no soy tan malo, ahí les van unos centavitos para que se vayan de luna de miel. Pero al infierno. Camilo lanzó aquel saco de monedas sobre los cadáveres de Mariana y Agustín. Después de eso, aquel hoyo fue cubierto con tierra y de esa forma se sepultaron los cuerpos de Agustín y Mariana, quienes no pudieron consumar ni su amor ni su escape. Después de esa noche, nadie sospechaba que Camilo hubiera cometido tal atrocidad, pues todos en el pueblo pensaban que los enamorados se habían escapado para nunca más volver. Pasados muchos años, Camilo se volvió un hombre mayor. Ya tenía una familia, una esposa, 2 hijos adultos y un bebé en camino. Camilo había dejado de lado los caprichos de la juventud, pero ahora lo dominaban las obsesiones por el poder y la riqueza. Él seguía siendo amante del licor y de las mujeres. Seguía siendo un hombre de corazón oscuro y ahora estaba metido en asuntos políticos y tenía un hambre de poder que lo había transformado en un monstruo. Así que estaba buscando expandir sus tierras y para ello necesitaba desalojar a algunos pobladores
comprándoles sus casas a precio exageradamente injusto. Entre estas, la casita de Hortensio, padre de Agustín, quien ya era un viejo cansado, pero aún con gran lucidez. Hortensio se negaba a entregar su casa, pues no tenía otro lugar a donde ir. Además, él ya no trabajaba mucho, ya no tenía las mismas fuerzas de antaño, y sabía que con lo que le darían, no podría comprar siquiera un terreno. Era tan grande su oposición que inspiraba a otros a rebelarse a las peticiones de don Camilo. Así que para intentar frenarlo, uno de los capataces y sus hombres tuvieron que llevarlo a la fuerza ante don Camilo con la intención de amenazarlo. Adelante, Matías, pasen. Don Camilo, con su permiso, aquí traemos al viejo. Tuvimos que darle una calentadita cuidando que no se nos petateara, porque se nos puso rejego y no quería cooperar. Suéltenlo y váyanse. Sí, patrón, como usted diga, si se le ofrece algo nomás avísenos. Tome asiento, Hortensio. No es necesario, don Camilo. No pienso quedarme aquí mucho tiempo. Seré breve. No dejaré que me saquen de mi casa. Y sé que muchos de los otros pobladores tampoco se quedarán así nomás sin hacer nada. Yo seré directo, Hortensio. Hay órdenes de muy arriba de hacer cambios aquí. Así que, si es necesario usar la fuerza, no dude que lo haremos. Así que hágame caso. Tome lo que se le ofrece y haga su vida en otro lado. Veo, don Camilo, que no se le da mucho el uso de la inteligencia. Usted no conoce otra manera de resolver sus asuntos. Pero comprendo. La gente que nunca ha sido muy virtuosa siempre recurre al salvajismo. Todo lo hacen a golpes y a la fuerza, como los mismos perros. Y sabe, don Camilo, hoy no me iré hasta hacerle saber que usted y yo tenemos un asunto pendiente y no voy a morir hasta que esto quede saldado. También sepa que yo jamás me iré del pueblo. No me importa que mi sangre tenga que ser derramada en estas tierras que me dieron la vida. ¿De qué está hablando, Hortensio? Yo no tengo asuntos con gente del pueblo y menos con brujos charlatanes. Usted y yo no somos iguales. Y de una vez le advierto que o se sale de su casa o yo mismo lo saco en una caja de muerto. Pues afortunadamente soy muy diferente a usted, don Camilo. Y yo no me relaciono con los animales, mucho menos con los cerdos. Y créame que usted podría haber engañado a todos en el pueblo, pero yo sé que usted desapareció a mi hijo y a la muchachita esa. Pero qué estupideces está diciendo, viejo maldito. Yo veo muchas cosas que usted no puede, y como usted dijo, yo soy un brujo. Los espíritus me hablan acerca de lo que usted hizo con mi hijo. Incluso sé que usted los enterró junto con las monedas de oro. ¿Y sabe por qué nunca hice nada al respecto y nunca lo haré? Porque sé que haga lo que haga, mi hijo nunca volverá. Además, era necesario que él muriera para que usted tenga lo que merece. Sepa, don Camilo, que yo ya vi cuál será su fin y el de los suyos. Y créame que no le va a gustar, y mucho menos es un destino que usted pueda cambiar. Solo le diré que las monedas de oro con las que enterró a mi hijo estaban malditas, y todo aquel que las posea también no estará, y no habrá más destino que la muerte. Mire, mi hijo no lo sabía y cómo terminó. Lo que sí le digo es que usted enterró esas monedas aquí en sus tierras. Así que ahora son unas tierras malditas. Deje de decir estupideces, Hortensio, y lárguese de aquí, viejo asqueroso. Y más vale que acepte lo que se le ofrece si es que no quiere acabar enterrado junto al bastardo de su hijo. Ya veremos, don Camilo, ya veremos. Solo recuerde que muy pronto habrá una señal en el cielo. A mí no me tiene que amenazar, Hortensio. Usted solo dice estupideces. ¡Matías! ¡Matías!
¿Qué pasó, patrón? Dígame ahora sí si me va a dejar que le meta plomo al anciano. Usted nomás dígame y ahorita lo desaparezco. No va a quedar rastro de él. No, nada de eso. Eso solo haría que la gente se rebele en mi contra. Solo sáquelo de mi hacienda. Hortensio fue llevado arrastrando fuera de la hacienda, y Camilo observaba a través de la ventana a Hortensio marcharse. También se sirvió un trago de tequila y se quedó pensativo. Lo que aquel viejo sabía le comprometía, y quizá sería necesario actuar de manera preventiva. Así que un par de noches más tarde, don Camilo mandó a Matías y a un par de hombres más para silenciar a Hortensio. Matías entró por una de las ventanas de la casa del anciano y lo despertó violentamente. Este no puso resistencia. Levántate, anciano mugroso. Tengo órdenes del patrón. Ya se te dio tiempo suficiente para que te largues y lo único que hiciste fue poner a todos en el pueblo en su contra. Eso no tiene perdón. Verás que esta no la cuentas. Aquellos hombres tomaron a Hortensio y le cubrieron la boca con un trapo para que no gritara. Lo ataron de manos y pies, y también lo ataron al caballo, para así llevarlo arrastrando por aquel sinuoso terreno hasta llegar a la plaza principal del pueblo. En el camino, el anciano cuerpo de Hortensio golpeaba contra las rocas y sus ropas se fueron rompiendo poco a poco hasta despellejarle la piel. Los huesos uno a uno se le iban quebrando, y el dolor hacía que Hortensio gritara en una amarga agonía. Pero aún así, ante aquel infernal castigo, Hortensio jamás pidió clemencia ni misericordia. Una vez que llegaron a la plaza del pueblo, Matías y los hombres levantaron el cuerpo de Hortensio, quien aún milagrosamente seguía con vida. El pobre anciano respiraba con dificultad y balbuceaba escupiendo sangre de su boca. Matías estaba sorprendido de ver que Hortensio seguía vivo y le dijo: Tú nomás no te quieres morir, Hortensio, pero no te apures, que de eso yo me encargo. ¿Ya viste cómo hubiera sido más fácil que solo te hubieras ido a vivir a otro lado? El rostro de Hortensio ya tenía la apariencia de un cadáver. Los golpes le habían deformado el rostro. Tenía un ojo cerrado de la hinchazón, pero aún así reunió las pocas fuerzas que le quedaban para decir sus últimas palabras. A ver, habla. ¿Qué me quieres decir? Pero muévele, porque la muerte ya está desesperada por llevarte a la chingada. No importa ya que me maten. La maldición ha comenzado y pronto todos ustedes se irán al infierno. Ya no digas estupideces, anciano imbécil. Será mejor que ya de una vez te mueras. A ver ustedes, ayúdenme, levántenlo. Y así Matías le colocó una soga en el cuello a Hortensio, y con ayuda de los otros hombres lo levantaron y lo colgaron de la rama gruesa de un árbol que se encontraba justo en el centro de la plaza pública de aquel pueblo. Esto sería a modo de advertencia de que si alguien se negaba a contradecir a don Camilo, le pasaría lo mismo que a Hortensio. La mañana siguiente, la gente estaba aterrorizada con la escena. El cuerpo de Hortensio mostraba el semblante de la misma muerte, de la miseria y la tragedia. Las mujeres tapaban los ojos de sus hijos para que no vieran aquella perturbadora escena. Lo que estaba pasando era realmente brutal e injusto. Sin embargo, don Camilo dio la orden para que el cuerpo de Hortensio no fuera retirado del lugar, por lo que los pobladores tuvieron que lidiar con la pestilencia y lo horrible de ver cómo el cuerpo de Hortensio se pudría lentamente y cómo
Todo tipo de animales e insectos comían y degustaban su carne, desde aves de rapiña, coyotes, hasta los gusanos terminaron de devorar del cuerpo de Hortensio. En pocos días, solo algunas partes del esqueleto y trozos de pellejo quedaban colgando aún de aquel árbol. Pasaron varias semanas y el pueblo había caído en caos. Algunos pobladores estaban siendo desalojados a la fuerza y sus casas destruidas, mientras que los trabajadores de don Camilo comenzaban a excavar para preparar algunos de esos terrenos para la siembra. Y es que don Camilo, con ayuda de algunos políticos, había logrado hacer un tratado para vender grandes cantidades de granos a otro país, así que era urgente para él obtener más tierras. Una tarde, don Camilo se encontraba muy tranquilo en su despacho, revisando algunas documentaciones, cuando de pronto fue interrumpido por Matías, quien, asustado, llegó a darle un aviso. Patrón, venga. Me mandaron a avisarle que los trabajadores encontraron algo. Están preocupados, dése prisa. Don Camilo, consternado, se desplazó hacia el lugar y al irse acercando supo de inmediato que aquellos trabajadores habían encontrado lo que él tanto tiempo había ocultado. Mire, patrón, estos trabajadores escarbaron aquí, pese a que les había pedido que esta zona no la tocaran. Pero mire lo que encontraron. ¿Quiénes serán esos pobres muertitos? Don Camilo observaba los esqueletos de Agustín y de Mariana. Sus ropas se encontraban desgarradas por la humedad y por el tiempo, pero aún conservaban las teñiduras de la sangre inocente que brotó de sus cuerpos aquella trágica noche. Las escenas de la noche del asesinato pasaban por la mente de don Camilo, quien ahora comenzaba a temer por lo que le había dicho Hortensio y sobre todo por la supuesta maldición que poseían aquellas monedas de oro. Don Camilo se encontraba muy perturbado por la escena que estaba viendo en aquel agujero, cuando de pronto Matías le interrumpió para decirle: Y mire, patrón, lo que encontramos aquí. Un saco de monedas, mire, puritito oro. Creo que más que una tragedia encontramos ahí la suerte. Don Camilo, ante esto, le arrebató el saco de monedas a Matías y rompió el silencio. Miren, muchachos, ustedes recibieron una orden de no tocar estas tierras y me desobedecieron. Y créanme que si no estuviera hoy de buen humor, aquí mismo los mataba y los enterraba. Pero saben, hoy ustedes van a conocer que no soy tan malo como dice la gente. Tomen, les regalaré una moneda de oro a cada uno, pero eso sí, si dicen algo de lo que aquí vieron, les juro que voy y los mato junto con sus familias y le daré su carne a los cerdos. Así que los quiero bien leales como perros. Don Camilo repartió una moneda de oro a cada uno de los 3 hombres, y él se quedó las demás. Así pidió a los trabajadores que taparan de nuevo aquel hoyo y tomaran otro sector de aquel terreno para trabajar. También les pidió que guardaran bien las monedas para que no se las robaran. Y mientras don Camilo se iba alejando a paso lento, solo escuchaba cómo uno de los trabajadores insinuó que podría tragar la moneda en caso de que alguien intentara quitársela, para así después ir al baño y defecarla. Con esto, las risas de los otros hombres que acompañaban al trabajador se desvanecían con la distancia y con el soplido del viento. Don Camilo se marchó a su casa con el saco que aún contenía varias monedas de oro, y al llegar, las guardó dentro de su caja fuerte. Él quería olvidarse por un tiempo de toda aquella situación, pues en el fondo, don Camilo tenía miedo de que en alguna forma las palabras de Hortensio pudieran ser reales. Pero de ser así,
Él esperaba que la maldición de aquel oro cayera primero sobre aquellos trabajadores a quienes había regalado las monedas. Aquella misma noche don Camilo, al dormir, tuvo una pesadilla terrible, en la que él iba caminando junto al arroyo, y sobre la orilla se encontraba ni más ni menos que Hortensio, lanzando piedras al agua. Se le veía muy tranquilo, y al ver a don Camilo pasar, le dirigió sin dudar y con total serenidad la palabra. Mire nada más, don Camilo. Usted quiere apoderarse de todos los terrenos de la gente, pero pronto usted se dará cuenta que toda esa tierra que posee solo le servirá para enterrar a su familia. Y para que lo entierren a usted, recuérdelo, pronto el cielo dará un aviso y no habrá marcha atrás. Al escuchar esto, don Camilo instantáneamente entró en pánico dentro de aquel sueño, así que comenzó a correr desesperado. En aquel sueño ya era de noche y ahora corría por un campo. Don Camilo, paso a paso agitado, llegaba hasta un mezquite, y junto a había una roca grande en la que él se recargaba y trataba de esconderse de aquel fantasma de Hortensio. Pero era imposible que don Camilo pudiera esconderse de sus demonios y sobre todo de sus más oscuros pecados, porque de pronto y de la oscuridad de aquella noche comenzó a escuchar la voz de Mariana. No se asuste, don Camilo. Morir realmente no es tan malo. Créame que da más miedo vivir cuando se es pobre, porque así uno no se puede defender de gente como usted, ni se puede pagar por la libertad. Por eso espero que en vida se pudra de sufrimiento cuando vea a su familia morir, porque sabe bien que usted, don Camilo, es quien los ha condenado a ese destino. Don Camilo en el sueño estaba aterrado, como perro con la cola entre las patas, y comenzó nuevamente a correr, desesperado, y sus pies se entorpecieron y le hicieron caer sobre la fría tierra de la noche de aquel sueño. Cuando trató de levantarse y alzó la mirada, frente a él estaba el fantasma de Agustín. Mírese nomás, don Camilo. Pues no se suponía que usted era el innombrable y respetable. Qué triste que no vaya a quedar nada de usted. Y ni su nombre será recordado. Creo que eso es lo que más le va a doler. Morir como un don nadie. Como un simple perro de la calle. Hambriento y solo. La justicia existe, don Camilo. Lamentablemente, no existe para los vivos. Pero créame, que una vez que muera, acá sí va a tener quien lo juzgue. Don Camilo despertó, sudando y muy asustado. Aquella pesadilla era muy real. Ahora tenía miedo. Tanto las palabras de Hortensio como el hallazgo de los cuerpos por parte de los trabajadores, y ahora estas pesadillas. Eso significaba solo que algo muy malo estaría detrás de todo. Pero a don Camilo solo le quedaba esperar que aquello fueran solo patrañas y superstición. Pero lamentablemente no era así. Al día siguiente, el sol del mediodía extrañamente comenzó a oscurecerse. Un eclipse estaba ocurriendo, y don Camilo presenciaba aquello desde su caballo, mientras acudía a supervisar los trabajos de excavación. Don Camilo vio a todos los trabajadores correr, porque sentían miedo del fenómeno que presenciaban en el cielo. Pero no vio a aquellos trabajadores a quienes les había dado las monedas. Así que preguntó por ellos a un obrero que estaba a punto de salir corriendo. Aquel hombre le respondió a don Camilo que esos por quienes él preguntaba habían amanecido colgados y plomeados en uno de los árboles cerca del río. Según las palabras de aquel hombre,
Los cadáveres tenían signos de haber sido torturados, y a uno de ellos, al parecer con un cuchillo, le habían sacado todas las tripas. Y sin ser más explícito, dijo a don Camilo que nadie sabía quién les provocó aquello, pero al parecer eran forasteros que iban de paso y los habían asaltado. Al escuchar eso, don Camilo supo que la maldición que Hortensio había sentenciado era real, y entonces aquellos poseedores de las monedas estarían destinados a morir de formas horribles. Eso le incluía a él y a toda su familia. Y pese a que don Camilo no creía en la magia, él se sentía perturbado de lo que pudiera pasar. Con esto termina la primera parte de este gran relato. Los invito a continuar y conocer el desenlace el próximo domingo 30 de octubre en punto de las 10 de la noche, hora del centro de México. Gracias por acompañarnos en esta noche de relatos y leyendas del gato.